Tras una década de arduo trabajo junto a Eleanor, finalmente vi que nuestros esfuerzos daban frutos. Nos mudamos de un apartamento pequeño y miserable a un hermoso y caro condominio. Entonces, una noche, Eleanor encontró algo increíble. Un sistema de software que prometía enviarla de vuelta al pasado, hasta el verano en que su antiguo amor de la prepa seguía vivo. Sin pensarlo dos veces, desperdició nuestra fortuna multimillonaria y pulsó el botón de confirmación. Así, me atrajo de vuelta con ella, encontrándome de nuevo en un aula de prepa. Le dije inmediatamente que terminábamos, pero no pareció entender la seriedad de lo que le decía. No es para tanto, Arthur. ¿Empecemos de nuevo? ¿Por qué te comportas tan dramáticamente?, dijo, totalmente relajada. Lo digo en serio, respondí, manteniendo la voz serena. Eso solo la enfureció. Después de que ella regresó y salvó a su antiguo amor, incluso solicitó entrar en la misma universidad que él. Todos nuestros conocidos que aún conservaban sus recuerdos dijeron que solo intentaba hacerme daño. Que quería que volviera a arrastrarme con ella. Pero los ignoré porque sabía algo que ella desconocía. El viaje en el tiempo era solo temporal. La voz electrónica en mi cabeza me decía que si cambiabas incluso una pequeña cosa del pasado, el futuro cambiaría con ella. 7 días después, estábamos de vuelta en el presente. 10 años en el futuro. Pero esta vez, Eleanor se llevó una gran sorpresa. Acababan de publicarse las calificaciones del examen de admisión a la universidad, y la escuela estaba organizando un taller obligatorio para ayudar a los estudiantes a elegir su carrera universitaria. Volver al campus universitario me hizo sentir como si estuviera entrando en una vida completamente diferente. A mi lado, Eleanor se abanicaba con la mano y refunfuñaba. Un minuto es invierno gélido, al siguiente verano abrasador. Cuesta mucho acostumbrarse. Me quedé callado un momento, luego hablé con claridad y franqueza. Deberíamos romper. Al oír esto, Eleanor se quedó paralizada. Claramente no esperaba que lo primero que haría, después de 10 años de vida en común, fuera dejarla en cuanto ambos volviéramos a la realidad que habíamos creado. Al disiparse la sorpresa, frunció el ceño. ¿Arthur? ¿Qué acabas de decir exactamente? Me giré para mirarla, viendo un rostro que de repente parecía 10 años más joven, y me obligué a hablar con calma. Dije que rompíamos. Al ver lo serio que estaba, Eleanor movió las manos más despacio. La confusión se apoderó de su rostro. ¿A qué juegas? Estamos de vuelta en el instituto, 10 años más jóvenes. ¿No eres feliz? ¿Feliz? Solté una risa aguda y amarga, y finalmente perdí los estribos. Eleanor, ¿estás loca? ¿Por qué demonios querrías volver al instituto? Trabajamos toda nuestra vida durante tantos años para finalmente triunfar. ¿Has olvidado por completo todo el sufrimiento que pasamos? De verdad quería hacerla entrar en razón. ¿Se había vuelto loca? ¿Quién en su sano juicio renunciaría al éxito por el que se desangró solo para volver a no tener absolutamente nada? Estaba tan furioso que apenas podía controlarme, pero Eleanor solo pareció sorprendida por un segundo antes de encogerse de hombros. No lo he olvidado, dijo con naturalidad. Pero te tuve conmigo todo el tiempo, ¿verdad? Hizo una pausa, y vi una sombra de tristeza mezclada con un destello de esperanza en sus ojos. Solo quería salvar a Theodore. No merecía morir ese verano. Sabía quién era Theodore. Se había sentado frente a Eleanor en clase. Le había ido brillantemente en los exámenes universitarios, pero sus padres no le permitieron ir a la universidad. Ni siquiera tuvo la oportunidad de presentar sus solicitudes. En su desesperación, saltó de un edificio y murió ese verano. Su historia fue triste, sin duda. No lo negaba, pero apenas lo conocía. ¿Por qué tuve que pagar por la vida de otra persona con todos los años de trabajo duro que había dedicado? Al ver mi silencio, a Eleanor se le agotó la paciencia. Parecía casi divertida. No es para tanto. Empecemos de nuevo. ¿Por qué estás siendo tan dramático? Respiré hondo. Cuando volví a hablar, mi voz sonaba completamente inexpresiva. Hablo en serio. Su expresión cambió, pero antes de que pudiera decir otra palabra, una voz masculina clara y amigable nos llamó desde atrás. Eleanor,
El taller está a punto de comenzar. Vamos a llegar tarde. Nos dimos la vuelta. Un chico guapo con una sonrisa radiante nos miró. Una ligera brisa le mecía el pelo, y los pequeños hoyuelos de su rostro eran encantadores. Eleanor casi instintivamente dio 2 pasos hacia él, pero luego pareció recordarme y se dio la vuelta, bajando la voz. Eres un hombre adulto, no un joven de 18 años. Deja de tener un ataque. Cálmate y ve al taller. Dicho esto, corrió hacia Theodore. La mujer serena y madura que había conocido de repente se comportaba como una adolescente tímida y nerviosa mientras caminaba junto a él hacia el auditorio. Me quedé allí de pie, completamente solo. No fui al taller. Me di la vuelta y me fui a casa. Pero mientras estaba sentado en el autobús, las lágrimas empezaron a caer y no pude contenerlas. 10 años, una década entera de esfuerzo, simplemente se habían ido. Así, sin más, volvimos a quedarnos sin nada. Una enorme ola de desesperación amenazó con ahogarme, trayendo consigo mis recuerdos. Eleanor y yo nos conocíamos desde niñas. Su familia vivía justo al lado de la mía. De pequeños, mis padres discutían constantemente por dinero. Los suyos también. Cuando la pelea se ponía muy fea, nos escabullíamos y nos sentábamos en el parque a comer paletas. Nos quedábamos allí toda la tarde y luego nos mirábamos con sonrisas tontas y cómplices. Teníamos tanto en común que nos era imposible no apoyarnos el uno al otro. Después de la preparatoria, fuimos a la misma universidad y trabajamos juntos a tiempo parcial. En el momento justo, comenzamos una relación de forma natural, sin siquiera tener que usar las palabras novios. Después de graduarnos, nos casamos. Nos costaba mucho salir adelante en la gran ciudad y el dinero era escaso, así que nos saltamos la boda y simplemente firmamos los papeles. Durante el año más difícil, vivimos hacinados en un apartamento diminuto y con goteras, soñando con nuestro futuro. Ella apoyaba la cabeza en mi brazo, con una sonrisa sincera en el rostro. Cuando seamos ricos, vamos a tener una vida tan buena, decía. Justo entonces, una gota de agua caía con un ligero tintineo, como burlándose de nuestros sueños ingenuos. No pude evitar reír. Sí, bueno, voy a tener una mansión enorme. Ella también se reiría. Trato hecho. Pero fundar una empresa no fue nada fácil. Para conseguir un solo contrato, corrí por toda la ciudad bajo un sol abrasador. Sufrí una insolación e incluso terminé en el hospital por beber demasiado con los clientes. Pero lo superamos todo. Por fin lo logramos. Valíamos decenas de millones. Pensé que era el comienzo de nuestra vida feliz. Pero una noche, este extraño sistema informático encontró a Eleanor. Le dijo que podía retroceder en el tiempo, elegir cualquier punto del pasado y cambiarlo. Una pantalla azul flotaba frente a nosotros. Al principio, Eleanor no lo creía, pero la repentina aparición del sistema fue bastante impactante. Sentí que algo andaba mal. No quería volver atrás. Fruncí el ceño e intenté disuadirla. No te dejes engañar por estas tonterías. Pero nunca imaginé que Eleanor, que siempre había sido tan racional y sensata, confirmaría sin dudarlo un instante. En un instante, una luz blanca brillante brilló. Justo antes de desmayarme, la oí susurrar, si regreso, significa que puedo salvarlo. En ese momento, mi mente se quedó completamente en blanco. Llevábamos años enamorados, pero ¿siempre había alguien más en su corazón? ¿Alguien por quien estuviera dispuesta a renunciar a una fortuna multimillonaria, solo por la oportunidad de regresar y salvarlo? ¡Qué historia de amor tan absurda! De repente, la situación me pareció increíble, pero ni siquiera pude reírme. Justo entonces, una voz electrónica resonó en mi cabeza. Felicidades, anfitrión, por volver al pasado. Este periodo está limitado a 7 días. Si no se modifican los vínculos causales, se regresará al futuro original en 10 años. Si se realizan cambios, el futuro también cambiará. Nota, cuando un viaje en el tiempo involucra a más de 2 personas, solo una conservará sus recuerdos, elegidos al azar por el sistema. Me quedé paralizado. Así que pude regresar. Me di la vuelta y volví a la escuela. Después de todo, había sido una relación de 10 años.
No puedes dejarla así como así. Cuando encontré a Eleanor, acababa de salir del taller, con una suave sonrisa en los labios mientras charlaba tranquilamente con Theodore. Al verme, apartó la mirada un instante. Probablemente seguía enfadada porque le había gritado antes. Volteó la cabeza, fingiendo no verme, y simplemente dijo, vamos a llenar nuestras solicitudes para la universidad. Nosotros, en esa frase se refería a ella y a Theodore. Theodore se rascó la cabeza, con aspecto algo avergonzado. ¿Puedo ir a tu casa? Eleanor sonrió con indiferencia. ¿Qué hay de malo en eso? Mis padres no están. Bueno, está bien. Eleanor, dije su nombre claramente. Eleanor se detuvo. Miré a Theodore, que estaba allí de pie, vivo, y sentí una extraña oleada de culpa. Pero Theodore no notó mi expresión. Miró a Eleanor y preguntó en voz baja, ¿es amigo tuyo? No éramos de la misma clase. Solo lo conocía de vista. Ante su pregunta, Eleanor me miró y dijo fríamente, sí, somos vecinos. ¿Vecinos? Me quedé completamente atónito. Una amargura innegable me subió a la garganta, y las palabras que quería decir se atascaron por completo. Era un día de verano abrasador, pero sentía que no sentía el calor en absoluto. Eleanor fue quien habló. Vamos. Hace demasiado calor aquí afuera. Está bien. Theodore me saludó con la mano. Hasta luego. Eleanor no miró atrás. Pensativa, le pidió un taxi. Siempre me decía, no pasa nada si tomo el autobús lleno. Voy contigo. En ese momento, pensé que solo estaba siendo cuidadosa con el dinero. Resulta que, después de todo, podía ser considerada y mimar a alguien. Las palabras del sistema resonaban en mi cabeza, pero no las seguí. Me fui sola a casa. Faltaban 3 días para la fecha límite de solicitud de ingreso a la universidad. En mi plan original, para evitar una relación a distancia, había solicitado ingreso a una universidad local con Eleanor. Pero más tarde, después de que mi carrera despegara y viajara a tantos lugares, en secreto me arrepentí de no haber ido a una mejor escuela. Ahora que tenía una segunda oportunidad, podía elegir un nuevo camino. Con ese pensamiento, mi ira finalmente empezó a disminuir. Durante los 3 días siguientes, no salí de casa hasta el día en que se cerró el plazo de solicitud. Mi mejor amigo, Julián, me invitó a pasar un rato con él. Hacía mucho que no lo veía de joven, así que acepté con gusto. Fuimos a ver la película más taquillera del año. Pero, inesperadamente, nos encontramos con Eleanor en el cine. Eleanor tenía 2 entradas. Nuestras miradas se cruzaron de repente. Se quedó paralizada un instante, con un destello de pánico en la mirada, pero enseguida se recompuso y caminó hacia mí. No te equivoques. Theodore nunca había visto una película en el cine, así que quería traerlo. Asentí con calma. De acuerdo. Mi actitud distante pareció molestarla. Me miró fijamente un par de segundos y luego bajó la voz, con una nueva brusquedad. ¿Sigues enfadada? Toda la experiencia la tenemos en la vida anterior. Podemos volver a tener éxito, incluso más rápido, ¿verdad? ¿Por qué le das tanta importancia? No se trataba solo de eso. Levanté la vista y dije en voz baja, ¿y si te digo que si no cambias nada, podemos volver a empezar de nuevo? Entonces seguiríamos siendo marido y mujer. Lo dije en serio, pero Eleanor lo descartó. No seas ridículo. Ya volvimos. Además, ¿de verdad podrías quedarte de brazos cruzados y dejar morir a alguien? Nunca pensé que fueras tan despiadado. Tenía razón. Asentí. De acuerdo. ¿Entonces? Haz lo que quieras. Bien. Haz tus cambios. Haré el mío. Veremos cómo están las cosas en 7 días, cuando volvamos al futuro. Fue un momento breve y tranquilo, no fue difícil decirlo, pero el rostro de Eleanor se volvió frío. ¿Tienes que hablarme así? Estaba a punto de discutir cuando Theodore regresó del baño. En cuanto Eleanor lo vio, se giró y caminó hacia él sin mirar atrás. Julian regresó con las palomitas y vio sus espaldas mientras se alejaban. Parecía sorprendido.
¿Eleanor no es tu novia? ¿Por qué está con Theodore? Ya no lo es. Ni ahora ni en el futuro, dije, bajando la mirada. En cuanto pronuncié esas palabras, la persona que caminaba delante de nosotros se quedó paralizada. Pero no se giró. No me importó. Me instalé con Julián para disfrutar de la película que me había perdido hacía tantos años. Al acercarse el final de la película, recordé de repente que Julián, debido a sus malas notas, se había saltado la universidad y se había puesto a trabajar. Al final, su negocio fracasó, quedó con una deuda enorme. Su esposa lo engañó y desarrolló una depresión severa. Justo antes de suicidarse, me llamó. Al otro lado de la línea, soltó una risa amarga, con aire de confusión. Arthur, ¿de verdad es tan importante un título? Estaba ocupado con el trabajo y contesté sin pensarlo mucho. Me ayudó. No pareció importarle mi respuesta cortante. Tras una pausa, continuó. Ojalá hubiera retomado el año y hubiera intentado entrar a la universidad. Presentía que algo andaba mal, pero para cuando lo dejé todo y volví corriendo a nuestro pueblo a buscarlo, me dijeron que ya estaba muerto. Solo tenía 27 años. Pensando en esto, no pude evitar mirar al enérgico y juvenil Julian a mi lado. El adolescente llevaba un corte de pelo corto y pulcro y miraba fijamente la pantalla. Ni siquiera haber reprobado los exámenes lo había afectado demasiado. La luz de la pantalla se reflejaba en sus ojos, brillantes y llenos de vida. Julián, hablé en voz baja. Me oyó y giró la cabeza. Lo miré, tomé una decisión, y controlando una oleada de emoción, le dije, la universidad es genial. ¿Has pensado en estudiar un año más para volver a presentar los exámenes? Entonces aún podríamos estar juntos. Lo recordaba con claridad. Tenía un talento increíble para el diseño. No debería estar atrapado en este pequeño pueblo. Julián hizo una pausa y se rascó la cabeza. Pero no sirvo para estudiar. No hay problema. Te daré clases particulares en línea. Saqué mi viejo libro de planificación corporativa, le expliqué un plan detallado para su futuro y le convencí de mi sueño. Sus ojos, llenos de una confianza clara y honesta, se iluminaron. Estaba convencido. Bueno, lo intentaré. Asentí, satisfecho. Bien. Para cuando terminó la película de casi 3 horas, ya era de noche. Al salir del cine con la multitud, Eleanor estaba extrañamente distraída. Eleanor, ¿en qué estás pensando?, preguntó Theodore con preocupación, después de que ella no le respondiera 2 veces. El sonido de su voz la devolvió a la realidad. Instintivamente, sus ojos recorrieron la multitud. Estaba abarrotada, pero no pudo ver la figura familiar que buscaba. Quizás Arthur vio otra película, pensó. No es nada, dijo en voz alta. Theodore sonrió, su hermoso rostro se sonrojó ligeramente, como si se le acabara de ocurrir algo. Bueno, me invitaste al cine, así que déjame invitarte a comida para llevar. Eleanor frunció el ceño instintivamente. Hacía mucho que no comía esa comida barata y no tenía ganas. Estaba a punto de negarse cuando pensó en la actitud deliberadamente distante de Arthur, y una furia la encendió. Estaba empezando de nuevo. ¿De verdad tenía que ser tan dramático? Sosteniendo la mirada expectante de Theodore, asintió. Claro. El chico estaba visiblemente emocionado. Sus dedos, inconscientemente, se agarraron al dobladillo de su camisa, después de unos pasos, dijo, intentando sonar despreocupado. Eleanor, cuando empiecen las clases, vamos juntos. Anteriormente, Eleanor había solicitado plaza en una buena universidad local, pero esta vez, al rellenar la solicitud, pensó que no le vendría mal ver un campus diferente, y casualmente, solicitó plaza en la misma universidad que Theodore. Después de todo, ya tenía la experiencia de su vida anterior. Hablando de eso, miró su teléfono con una ansiedad inexplicable. Seguía sin recibir mensaje de Arthur. ¿Ni siquiera iba a preguntarle a qué universidad había solicitado plaza? ¿O simplemente había solicitado plaza en la escuela local otra vez? Pensarlo disipó casi toda su ira, pero aún así dijo, vale, pero tendremos que llevar a alguien más. ¿Tu vecino? ¿El tipo?, preguntó Theodore.
Eleanor dudó un momento y luego dijo con naturalidad, sí. Aún no lo había perdonado del todo. Podía reflexionar sobre sus sentimientos un rato antes de que ella les contara a todos que estaban juntos de nuevo. Esa noche, me enteré de que Eleanor había solicitado plaza en la misma universidad que Theodore. Antes, la habría confrontado, pero ahora me daba igual. De todas formas, no había solicitado plaza en ninguna universidad local. Lo que no esperaba, sin embargo, fue una llamada de Eleanor justo cuando me preparaba para dormir. Arthur, publiqué en mis redes sociales la universidad a la que iba a solicitar plaza. ¿Lo viste? Su tono no era muy bueno, pero era un intento de reconciliación. Estaba medio dormido y murmuré, sí, lo vi, pero no tenía intención de solicitar plaza en la misma universidad. Al oír mi respuesta, la persona al otro lado de la línea pareció respirar aliviada, murmurando, así que seguiremos en la misma universidad, como antes. Aunque volvamos después de 7 días, seguiremos siendo marido y mujer. Su murmullo era molesto. Colgué el teléfono, me di la vuelta y volví a dormir. Los siguientes días pasaron rápido. Preocupado por los problemas futuros, hice un plan detallado para mi yo actual. Al 7º día, mientras organizaba mis viejos apuntes del instituto, apareció el sistema. De repente, una voz fría y electrónica resonó en mi oído. Se acabó el tiempo. El canal de retorno ya está abierto. Mis dedos se detuvieron. Una corriente de aire recorrió la habitación, haciendo crujir las páginas de mis gruesos cuadernos. Las páginas, que deberían haber estado amarillentas por el tiempo, aún estaban casi nuevas en el verano de hace 10 años. Al instante siguiente, una luz blanca cegadora brilló ante mis ojos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Cómo sería este futuro incierto? Mientras tanto, en la habitación de al lado, Eleanor estaba recostada en un desgastado sofá de cuero rojo, jugueteando con un teléfono lento y con problemas de velocidad. Frunció el ceño mientras actualizaba la pantalla una y otra vez. Pero el historial de chat seguía bloqueado desde hacía varios días. ¿Tenía mala señal? ¿O la red era inestable? Siempre culpaba a Internet y agitaba el teléfono con frustración. Pero incluso cuando la página se actualizó correctamente, no recibía mensajes nuevos. Antes, Arthur le habría enviado un montón de mensajes. Cosas sencillas y cotidianas. Le preguntaba si había comido. Le preguntaba qué estaba haciendo. Pero ahora la ventana de chat estaba vacía. Una punzada de pánico la invadió, pero la reprimió rápidamente. Siendo sincera, ahora que se había calmado, también le costaba adaptarse. Después de enriquecerse, solo habían usado lo mejor de todo. Ahora volvía a vivir en una casita destartalada. Tenía que revisar su saldo antes de comprar nada. Un solo viaje en taxi le había costado el equivalente a un día entero de comida. Era comprensible que Arthur estuviera enojado, pero en realidad guardaba rencor. Eleanor se frotó la frente con frustración. Después de un rato, se levantó, lista para ir a buscar a Arthur. Pero antes de que pudiera dar más de unos pasos, una luz blanca familiar brilló ante sus ojos. Cuando la luz se desvaneció y vio la escena frente a ella, la mirada de la mujer se congeló. 10 años pueden cambiar una ciudad drásticamente. Los edificios, antes bajos, habían sido reemplazados por imponentes rascacielos. Eleanor contempló la enorme pantalla de alta definición en el centro de la ciudad, primero conmocionada, luego encantada. Había vuelto. Espera. ¿Y Theodore? Sacó su teléfono y revisó rápidamente sus contactos. Pronto encontró un nombre familiar. Hizo clic en las redes sociales de Theodore. Había fotos recientes de él con una chaqueta de cuero moderna y conduciendo una motocicleta. Comparado con su tímido yo, 10 años más joven, Theodore parecía mucho más maduro. Realmente había cambiado el pasado. Pero pronto, Eleanor se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Por qué su teléfono no era el último modelo? ¿Y su ropa? Bajó la mirada. No eran marcas de diseñador. Una extraña sensación la invadió desde lo más profundo del corazón. Reprimió la inquietud y paró un taxi directo a la mansión donde vivía. Alguien estaba en casa. El corazón de Eleanor se tranquilizó un poco.
Claro que esto seguía siendo cierto. Mientras encontrara a Arthur, todo volvería a la normalidad. Llamó a la puerta. Tardó un rato en abrir. Era invierno, y el clima sureño era húmedo y frío. Una ráfaga de viento la atravesó, helándola hasta los huesos. Eleanor se estremeció y gritó con impaciencia: «Arthur, ¿estás aquí?». Las palabras se le ahogaron en la garganta. Una mujer de mediana edad había abierto la puerta y la miraba confundida. «¿A quién buscas?». Eleanor abrió los ojos de par en par y sintió un nudo en la garganta. «¿Cómo es posible?». Tras ser escoltada fuera de la villa por el personal de seguridad, a quien la mujer había llamado, Eleanor se quedó aturdida en el asfalto, completamente atónita. ¿Cómo era posible? ¿No había regresado 10 años después? ¿Por qué la mansión ya no era suya? ¿Y dónde estaba Arthur? Sí, Arthur. Buscó a tientas su teléfono, con los dedos congelados revisando frenéticamente sus contactos, desesperada por encontrar su nombre. Pero después de revisar a todos sus conocidos, no pudo encontrarlo. Tampoco recordaba su número de teléfono. Maldiciendo en voz baja, paró otro taxi y se dirigió a su empresa. Esta vez, fue como esperaba. La empresa existía, pero solo había unas pocas personas dentro, y el tamaño era completamente diferente. Un empleado la vio y la saludó cortésmente. «Señora Witte, ¿dónde está Arthur?». Apenas reconoció a nadie del personal. Pero ya no podía preocuparse por eso. Controló sus emociones y preguntó. Recordó que, para entonces, ella y Arthur trabajaban duro juntos en la empresa. Arthur era su vicepresidente. Debería estar en la oficina. ¿Estaría reunido con clientes? Antes de que pudiera siquiera pensarlo, la persona frente a ella la miró con extrañeza. ¿Arthur? ¿Quién es? No tenemos a nadie con ese nombre aquí. Fue como si un rayo le hubiera caído encima a Eleanor. Por un instante, su corazón pareció detenerse. Había cambiado. Todo había cambiado. Al darse cuenta de esto, Eleanor se obligó a calmarse. Tras salir de la oficina, empezó a llamar a sus antiguos compañeros uno por uno, preguntando por Arthur. «¿Alguien nuevo?». Le dijeron con naturalidad: «Oh, Arthur. Creo que él y su mejor amigo fueron a Nueva York. He oído que ahora les va bastante bien en el negocio». Los dedos de Eleanor se apretaron alrededor de su teléfono hasta que se le pusieron blancos los nudillos. De repente recordó lo que Arthur le había dicho. Si no cambiaba nada, podrían volver a su antiguo futuro. Pero ella había cambiado las cosas. ¿Era el efecto mariposa? Pero llevaban más de 10 años juntos. Esos recuerdos de una década de amor no podían ser falsos. ¿Cómo podía dejarla así como así? Tragando saliva con dificultad, luchó contra el intenso miedo que sentía en su corazón. Tras colgar, empezó a revisar frenéticamente su teléfono. La universidad de la que se había graduado era la que había elegido con Theodore. Tenía una empresa, pero solo había unas pocas personas en el chat grupal. No tenía ni idea de cómo había sido su vida durante los últimos 10 años. ¿Por qué no se había convertido en directora ejecutiva de una empresa que cotizaba en bolsa como en su vida anterior? Debería haber tenido más experiencia. Tenía que preguntarle a Arthur. Cuando la recepcionista me llamó para avisarme que alguien que decía ser mi novia había venido a verme, estaba almorzando con Julián. Al oír esto, Julián se quedó paralizado, con los ojos como platos. «Hermano, ¿cuándo conseguiste una novia a mis espaldas?». Yo estaba igual de confundido. «No tengo». «¿En serio?». Julián claramente no me creyó. Dejó los palillos y empezó a preguntarme. ¿Será la chica de ojos de gato? Hablaba de la universitaria de al lado, que tenía unos ojos increíblemente claros, como los de un gato. Negué con la cabeza. ¿Entonces será la chica de Chanel? Una rica heredera que me perseguía adoraba enviarme regalos de Chanel. Negué con la cabeza otra vez. ¿Y luego quién? Recitó una lista de nombres y mi rostro se ensombreció. Estaba muy ocupado. Apenas conocía a la mayoría de esa gente. Al verme negarlo todo, Julián sonrió, se levantó y abandonó su almuerzo. Bueno,
tengo que ver quién intenta reclamar a nuestro director ejecutivo. Yo también tenía curiosidad, así que le pedí a la recepcionista que la dejara subir. Al poco rato, una hermosa joven apareció frente a nosotros. La reconocí al instante. Era mi amiga de la infancia, Eleanor. Al verme, se notaba agitada. Se acercó rápidamente y me agarró de los hombros. Arthur, ¿qué demonios está pasando? ¿Qué pasó con nuestra casa? No tenía ni idea de qué estaba hablando. A mi lado, Julian entrecerró los ojos. Entonces lo reconocí. Vaya, miren quién es. Si no es el amor de la infancia de hace 100 años. Eleanor ignoró el comentario sarcástico de Julian. Sus ojos inyectados en sangre se clavaron en mí. Le aparté las manos y retrocedí un paso, frunciendo el ceño. Eleanor, ¿de qué estás hablando? Rompimos hace 10 años. En cuanto las palabras salieron de mi boca, palideció. Al encontrarse con mi mirada desconocida, los ojos de Eleanor temblaron violentamente y sus labios temblaron al repetir, ¿rompieron hace 10 años? No dije nada. Pero Julian intervino. Oye, ¿no te estabas haciendo muy amigo de Theodore en aquel entonces? ¿Qué? ¿No acabaron juntos? Escuché con calma, sin reaccionar. Al oír esto, Eleanor pareció volver a la realidad. Su expresión se relajó y explicó, ¿sigues guardando rencor? Solo fueron 7 días. No había nada entre Theodore y yo. ¿Rencor? ¿7 días? No entendía por qué Eleanor aparecía después de 10 años y empezaba a soltar tonterías. Pero un compañero de clase me había dicho que, tras graduarse de la universidad, Eleanor se había ido a Los Ángeles a emprender. Pero no le había ido bien. No era lo suficientemente profesional, y pocas empresas estaban dispuestas a trabajar con ella. Una exnovia que apareció de repente. ¿Había venido a pedir dinero prestado? Mi expresión se complicó. Dilo. ¿Cuánto necesitas pedir prestado? La interrumpí. Sorprendida, Eleanor me miró fijamente. ¿Qué? Me estaba exasperando. Eleanor, por los viejos tiempos, puedo ayudarte una vez. Pero tienes que entender que ya no tenemos nada que ver. No vuelvas a pedirme dinero. Eso fue probablemente un poco duro. La mujer se enfureció. Arthur, ¿cuánto tiempo más vas a seguir con esta farsa? Estamos casados. Antes de que pudiera terminar, una voz dulce y clara la interrumpió. Perdón por interrumpir. Todos se giraron. Una joven y alta estudiante universitaria estaba en la puerta. Con sus hombros anchos y cintura estrecha, se veía enérgica y hermosa, incluso con una sencilla camiseta y pantalones. Sus ojos felinos eran claros y brillantes. ¿Qué hacía Isabel allí? Me quedé atónito. Desde que empecé a trabajar, si no comía con Julie, a menudo se me olvidaba comer, lo que me hacía un nudo en el estómago. Pero después de conocer a Isabel, que vivía al lado, empezó a traerme bocadillos y comida. Con el tiempo nos fuimos conociendo. Al ver la oficina llena de gente, Isabel no se sintió nada incómoda. Entró tranquilamente con un recipiente y dijo con naturalidad, te traje fruta. No te conviene no comerla nunca. ¿A qué hora sales del trabajo hoy? Compré costillas de cerdo. Puedo prepararte costillas agridulces. Sentía la cara caliente, pero no podía ignorarla. Murmuré, sobre las 6, supongo. Julián sonreía, intentando disimular la risa. Eleanor se quedó mirándolo fijamente, y tardó un buen rato en asimilar lo que estaba pasando. ¿Me engañaste?, preguntó con incredulidad. La sala se sumió en un silencio sepulcral. Incluso con la dureza que había desarrollado con los años, la pregunta de Eleanor me dejó completamente anonadado. ¿Estaba loca? ¿Qué demonios? Si pudiera, retrocedería unos minutos y le diría a la recepcionista que la echara. Isabel frunció el ceño ligeramente, examinando a Eleanor con ojo crítico. Julian se quedó atónito unos segundos, luego la miró como si estuviera loca. Eleanor, tú y Arthur rompieron hace más de una década. ¿Cómo es eso de hacer trampa? ¿Estás soñando? Eleanor miró a Julian con enojo.
Nos casamos. Incluso sé dónde están todos sus lunares. Su voz era tan fuerte que los empleados que pasaban por el pasillo empezaron a echar un vistazo. Mi expresión se congeló. Una extraña oleada de tristeza me invadió, pero al instante fue reemplazada por una fría indiferencia. Eleanor, no sé a qué te estás burlando, pero de verdad rompimos hace mucho tiempo. Y jamás me habría casado contigo. Si no me crees, revisa tu propio registro civil. Bien, lo haré. Eleanor sacó su teléfono. El tiempo pasaba. Su rostro pasó de sonrojado a pálido. Al final, no dejaba de refrescar la pantalla una y otra vez, murmurando, es imposible. Tiene que estar aquí. Recuerdo que sacamos la licencia justo después de graduarnos de la universidad. No teníamos boda entonces. Tenía la sospecha razonable de que el fracaso de su negocio la había vuelto loca. Así que, con decisión, llamé a seguridad para que la sacaran, pero tardarían unos minutos en llegar. Eleanor se volvió de repente hacia mí, con los ojos enrojecidos. ¿De verdad lo olvidaste todo? ¿Qué se suponía que había olvidado? Se me acabó la paciencia. No he olvidado nada. Justo cuando estaba a punto de acercarse a mí, una figura alta se interpuso frente a mí y la abofeteó sin dudarlo. Eleanor tropezó y cayó al suelo, completamente desprevenida. No miró atrás. Ella simplemente me protegió, con la voz tensa. Ten cuidado. Esta persona podría tener problemas mentales. Tenía razón. Lo recordaba todo a la perfección. Después de la preparatoria, entré a la universidad de mis sueños fuera del estado y estudié administración. Durante la universidad, le di clases particulares a Julian siempre que tenía tiempo libre. En un año, lo ayudé a subir su puntuación de 400 a más de 600. Se convirtió en mi compañero de segundo año. El año que nos graduamos, solicité una beca para startups y Julian y yo lanzamos juntos una empresa de ropa. Julian tenía un talento increíble para el diseño, así que se encargó de la ropa mientras yo me encargaba del marketing. Con solo unos pocos pedidos al principio, con el tiempo construimos nuestra propia marca. Hicimos crecer el negocio paso a paso. A veces, al mirar atrás, Julian se ponía sentimental. Si no hubieras insistido en que fuera a la universidad entonces, probablemente ahora estaría casado y con hijos en nuestro pueblo. Había olvidado por qué insistía tanto, pero al oírlo decir eso, sonreía y respondía, el futuro será aún mejor. Sí. El rostro de Julian se relajaba en una sonrisa, brillando con la confianza de su juventud. Mi viaje al pasado terminó ahí. No sentí que hubiera olvidado nada, y si lo hubiera hecho, no debía de ser importante. Una vez que se llevaron a Eleanor, la oficina volvió a su silencio habitual. Julián murmuró enojado, en serio, un buen ex es un ex muerto. Apreté los labios y no dije nada. Isabelle se fue después de dejar la fruta, sin hacer preguntas. Aunque Eleanor ya no me importaba, mi buen humor se había arruinado. Después del trabajo, Isabelle vino a recogerme e incluso me trajo mis flores de glicina favoritas. Al entregármelas, se le pusieron rojas las puntas de las orejas. Al ver esto, Julián me guiñó un ojo y susurró, tu vecina parece fría y distante, pero en realidad está muy pensativa. No pude evitar sonreír. Bueno, me voy, adiós. Julián saludó con la mano. Isabelle arrancó el coche y las figuras que se veían fuera de la ventana empezaron a alejarse. Vi el reflejo de Julián en el retrovisor cuando se dio la vuelta y regresó a la oficina, y dejé escapar un pequeño suspiro. No tenía ningún interés en casarse. Era incluso más adicto al trabajo que yo. Pero eso era bueno. ¿Qué más quieres comer esta noche?, preguntó de repente una voz a mi lado. Giré la cabeza. Estábamos en un semáforo en rojo e Isabelle me miraba. Pensé que preguntaría por Eleanor, pero no esperaba que preguntara por la cena. Cualquier cosa está bien, dije con naturalidad. De acuerdo. ¿Qué tal tomates y huevos salteados, costillas de cerdo agridulces y sopa de lufa? MMN. El semáforo se puso en verde. Isabelle giró la cabeza y se concentró en conducir. Me quedé mirando su perfil, con la boca abierta y cerrada, pero al final no dije nada.
Sinceramente, no había planeado involucrarme demasiado con Isabelle. El matrimonio fallido de mis padres me había dejado con una profunda desconfianza hacia la institución, y la amiga de la infancia en la que tanto había confiado también se había convertido en mi ex. Me había resignado a la idea de pasar mi vida casada con mi carrera. Incluso se lo había dicho a Isabelle. Pero Isabelle no se había dado por vencida. Dijo que los sentimientos se cultivan con el tiempo. Si 5 años no le bastaban, se tomaba 10. Cocinaba para mí todos los días y limpiaba mi apartamento cuando yo tenía pereza. Se abrió paso con delicadeza por cada rincón de mi vida. Perdido en mis pensamientos, me di cuenta de que el coche se había detenido. «Ya estamos en casa». Al oír su voz, reaccioné y la seguí hasta el ascensor. Mientras preparaba la cena, mi teléfono vibró con una solicitud de amistad. Era Eleanor. La rechacé, pero insistió, enviándome una solicitud tras otra. Finalmente, molesto, acepté. Su estado cambió de inmediato a escribir. Arthur, realmente no había nada entre Theodore y yo. Eso otra vez. Como si me importara. Le respondí, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Y la bloqueé. Como media hora después, la cena de Isabelle estaba lista. El aroma se esparció por el aire y perdí el interés en el teléfono. Fui a la cocina y me apoyé en el marco de la puerta, observando a la chica alta con delantal. Sonreí y bromeé, ¿sabes? Tienes un aire de esposa. ¿Lo tengo? Isabelle se giró. Bajo su pelo oscuro, sus ojos brillaban, como los de una gatita que acaba de ser elogiada por su dueña. Sentí la repentina necesidad de acariciarle la cabeza. Como si percibiera mi pensamiento, la levantó ligeramente, con una sonrisa en los ojos. El corazón me dio un vuelco. Extendí la mano y le alboroté el pelo. Su pelo era tan suave y agradable al tacto. Satisfecha, no pude evitar sonreír mientras la ayudaba a llevar los platos. «Vamos a comer». Bueno. Después de cenar, me acurruqué en el sofá a ver la tele, sin prestar mucha atención, solo cambiando de canal. Era mi forma de relajarme. Isabelle salió después de lavar los platos y se sentó a mi lado con naturalidad. Esperé un momento, pero al ver que no decía nada, le pregunté impulsivamente, ¿no sientes curiosidad por esa mujer de hoy? Aunque lo que Eleanor dijo era una tontería, se había mostrado tan decidida, como si de verdad hubiéramos estado casados y tuviéramos una historia. La persona a mi lado pensó un momento. No la conozco, pero confío en ti. Claro, si quieres decírmelo, estoy dispuesta a escucharte. Giré la cabeza para mirarla y me encontré con su mirada seria. Después de un momento, me reí entre dientes. Nunca me he casado. Ese era mi amigo de la infancia. Rompimos hace 10 años. Bueno. Solo una palabra, pero llena de confianza. Me quedé sin palabras por un momento. ¿Qué iba a hacer? En realidad, era bastante genial, de esas genialidades que te dan ganas de burlarte de ella. Y sí que la molesté. En el sofá, sujeté a Isabelle debajo de mí, mirándola fijamente a los ojos antes de morderle el labio. Al fin y al cabo, tenía 28 años, no era una niña cualquiera. Me sentí un poco incómodo, pero estaba acostumbrado a estar al mando y siempre quería estar al mando. Su respiración se entrecortó, sus mejillas se sonrojaron, y cuando volvió a hablar, su voz era suave. Quiero un título. Ya veremos cómo te va. Ella apenas estaba en el último año de universidad, tenía 22 años, era joven y hermosa. Pronto respondió con entusiasmo. Nuestros labios y lenguas se entrelazaron. Un hilo brillante de saliva nos conectó. Finalmente, recuperé el control. Ella estaba debajo de mí, con los ojos brillantes, pero estaba firmemente a mi alcance, sin escapatoria. Hasta que ambos llegamos a la cima. Isabelle y yo empezamos a salir oficialmente. Un año después, obtuvimos nuestra licencia de matrimonio. Yo no quería una boda grande, pero ella insistió. Durante semanas, Isabelle estuvo ocupada, ultimando cada detalle, incluso contratando a un diseñador para que creara su vestido de novia. Estaba exasperado, pero era imposible no conmoverme. Julián fue mi padrino.
Sonrió y me dijo, te deseo una vida llena de felicidad. Sonreí y acepté su bendición, luego le lancé el ramo. No porque quisiera que se casara pronto. Hay 1.000.000 de rosas en el mundo. Solo esperaba que siempre fuera el mismo. Libre como el viento y apasionado como el fuego. La historia de Eleanor. El mensaje que Eleanor envió fue recibido con un signo de exclamación rojo. Se quedó mirando la pantalla con la mirada perdida, sentada en su apartamento alquilado, absorta en sus pensamientos. Su teléfono volvió a vibrar. Bajó la mirada rápidamente. Era de Theodore. Theodore. Eleanor, ¿quieres quedar? Eleanor se quedó mirando el mensaje, con el recuerdo aún clavado en aquel verano de hace 10 años. Hacía tiempo que intuía que Theodore estaba enamorado de ella. Siendo sincera, no le era del todo indiferente. Antes de volver atrás en el tiempo, incluso había pensado que, si pudiera volver a empezar, habría salido con Theodore. El inalcanzable primer amor de su juventud se había convertido en un lamento persistente tras su éxito. Así que, cuando realmente regresó, sintió el deseo egoísta de ser buena con Theodore. Pero en cuanto al matrimonio, seguía queriendo a Arthur. Ella y Arthur habían crecido juntos. Eran las personas en quienes más confiaban el uno al otro. Además, habían pasado por muchas cosas juntos. Ella creía que Arthur nunca la abandonaría. En aquel entonces, vivían hacinados en un pequeño apartamento, sin boda ni anillos, nada, solo un techo con goteras. Pero Arthur la dejaría descansar la cabeza en su brazo y soñar con el futuro con él. Pero ella nunca lo esperó. Las palabras de Arthur, ni ahora ni en el futuro, se habían hecho realidad. Resultó que el viaje en el tiempo tenía un límite. Habían regresado juntos 10 años después. Pero todo había cambiado. Eleanor intentó recordar los conocimientos profesionales que había adquirido entonces, pero su mente estaba en blanco. Un pánico repentino la invadió. Un pensamiento aterrador explotó en su mente, haciéndole sentir un hormigueo en el cuero cabelludo. Habían regresado a esa época. Pero no era un renacimiento. Habían regresado como sus 10 años mayores para tomar decisiones diferentes para sus 10 años menores. Su yo más joven no tenía la supuesta experiencia del éxito, pero su vida había cambiado con las nuevas decisiones. Incluso si hubiera fundado una empresa como antes, le habría sido difícil triunfar. ¿Y su supuesta experiencia? La razón por la que alcanzó la cima del éxito no fue solo por su propio esfuerzo. También fue la década de apoyo incondicional de Arthur, que le dio esperanza las innumerables veces que quiso rendirse. Al darse cuenta de esto, de repente se tapó la cara con las manos y comenzó a sollozar dolorosamente. Si pudiera, desearía poder volver al momento en que Arthur le advirtió que no confiara en el sistema. Ella nunca habría elegido aceptar.